Clase. Bueno, buenos días chicos, buenos días profe Gonzalo Bolaños. Bienvenidos a la clase de segundos. El tema que vamos a tratar el día de hoy bastante complejo, ¿sí? El ADN como base de la vida. Entonces, en función de buscar que las clases sean mucho más interactivas de lo que nosotros estábamos acostumbrados, quiero preguntarles a ustedes ¿para qué sirve el ADN? ¿Qué es el ADN? Si pueden activar sus micrófonos, que vamos participando. Es la herencia genética. Es el código genético. Bueno, códigos Es genéticos. la herencia que recibimos de nuestros padres. Herencias, perfecto. Sí, muy bien. ¿Algo más? Código genético. Ya, se tiene el código Es en donde se genético que encuentra ayuda a toda la la herencia. información de nuestro cuerpo. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se extrae el ADN? Por la sangre. Medio de la sangre. Puede ser por Sangre, muestras de sangre. cabello. Por cabello también. Cabello, ajá. Saliva. Perfecto. Saliva, sí. También. Sí, hacen pruebas, ¿verdad? Con hisopos en la saliva y ahí puedes extraer el ADN, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve extraer el ADN? ¿Alguien tiene idea? Para reconocer la Para saber si es nuestro identidad hijo. de la persona. Perfecto, sí, eso puedes utilizar para saber cuál es la cadena genética de la persona, puedes utilizarlo también para saber, por ejemplo, un fallecido, si tiene el mismo parentesco genético con alguno de los familiares, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos súper claro para qué es el ADN, ¿no es cierto? Por una parte, nos sirve para que nosotros identifiquemos algunas características que nos dan la similitud a nuestros padres. Y otra parte nos ayuda como el material genético, ¿no es cierto? Como lo que nos predispone como seres humanos a tener de nuestros padres, nuestros ancestros. Entonces hoy día vamos a ver esto del ADN y también un poquito de los cromosomas y cómo trabajan los cromosomas. Y también vamos a hacer una experimentación de cómo se extrae el ADN a nivel de laboratorio. ¿Sí? Vamos a hacer una experimentación simulada de cómo se extrae el ADN a nivel de laboratorio. Entonces, proyectemos las diapositivas y para que vayamos viendo, ¿ya? Si alguna persona tiene alguna duda, por favor, enciende su micrófono y la hace con completa libertad, por favor, no se olviden de eso. ¿Sí? Queridos estudiantes, a nombre del área de ciencias exactas, la materia de bioquímica y en acompañamiento con el ingeniero Brian Carvajal, vamos a realizar esta clase que venimos hablando de las mutaciones. Como hemos dicho, el ADN es la base de la vida, ¿no es cierto? A las preguntas que nos indicaban ustedes, sí, es la transmisión de herencias de padres a hijos o para recabar información, como decíamos, encontramos por ahí algún cadáver, obtenemos el ADN y vemos según las características y reconocemos a la familia, ¿no es cierto? Ya. Venimos trabajando con la siguiente destreza: investigar las causas de los cambios del ADN que producen alteraciones génicas, o sea, en los genes, en los cromosomas y en el genoma, en el conjunto de cromosomas. Y vamos a identificar semejanzas y diferencias entre sí. Como les decía, el tema es el ADN, la base de la vida. Hoy vamos a seguir analizando, retomando la significación de lo que son las mutaciones, cuáles son los agentes mutágenos, los agentes que causan estas mutaciones, y luego vamos a ver sobre los cromosomas. ¿Sí? Ya. Como decíamos anteriormente, una mutación es un cambio en el ADN. Un cambio en el ADN. Este material hereditario que tenemos todos los seres vivos. El ADN de un organismo influye en su aspecto, en su comportamiento, en su fisiología. Yo les decía que por medio de los genes que se encuentran en el ácido desoxirribonucleico, la transmisión de padres a hijos, por ejemplo, en el aspecto físico,
Hoy nosotros ya con tanta tecnología, con tanto conocimiento, no nos queden dudas como lo era anteriormente, ¿sí? Un tabú, digo, que en las familias asomaba un individuo en el aspecto físico sobre el color de la piel. Si todos más o menos manejamos un color blanco y en la familia asomaba un individuo con la pigmentación de la piel medio oscura, o sea, nosotros sin saber los conocimientos previos prejuzgábamos, ¿no es cierto? Entonces dice, su forma de comportamiento, cómo actúa el individuo, cómo reacciona. Unos, ustedes a veces son callados, ¿cierto? Alejados, no les gusta compartir con el resto, pero nosotros prejuzgamos. O en su fisiología, cómo funciona nuestro organismo. Por lo tanto, dice, un cambio en el ADN de un organismo puede producir cambios en todos sus aspectos de vida. Entonces, a eso se refiere las mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN. Ya vimos anteriormente en la clase las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, adenina, ¿sí? Las mutaciones pueden ser el resultado de un error de la copia del ADN. Ustedes vimos en la replicación del ADN, a veces aparece es una translocación, aparecen un par de bases nitrogenadas, se vuelven a repetir. Entonces, eso da a entender que se ha formado una mutación. La exposición a radiaciones ionizantes. Ustedes ven hoy la exposición por mucho tiempo a los rayos solares, a los UV, eso con el tiempo nos va a repercutir. Por ejemplo, las personas que trabajan tomando radiografías, ellos siempre están cubiertos por un mandil, digamos, de cuero, para que no les afecte las radiaciones. O dice de sustancias químicas a los cuales nosotros los vamos a denominar mutágenos, ya vamos a ver cuáles son estos agentes, o por la infección de un virus, como lo que nos está sucediendo. Da a entender, observaba un reportaje de del coronavirus, ¿sí? Que existen dos clases. El uno, ¿sí? Ya pasó hace un tiempo atrás y a hoy este virus que apareció. Entonces han ido mutando, han ido cambiando, alterando la estructura de las bases nitrogenadas. Dice, las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y en el esperma. Imaginémonos hoy hasta dónde ha avanzado que el ser humano en sus células o gametos ya puede tener esta alteración, estas mutaciones que pueden, sí, transmitirse a la descendencia, a los hijos, y ahí van a aparecer cierto tipo de anomalías. Como les hemos dicho, por ejemplo, los síndromes de Down, los síndromes de Edwards, de Klinefelter, son el aumento de números de cromosomas en ciertos padres, ¿sí? Entonces, la idea hoy con la nanotecnología es tratar, dice, de llegar a las células somáticas, atacar a estas células para que a futuro no pasen a la descendencia y no pasen a los hijos. Ya. Agentes mutágenos. Dice, en biología, un mutágeno es un agente físico, puede ser un agente químico o un agente biológico que altera o cambia la información genética de padres a hijos. Y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando muchas mutaciones causan el cáncer, adquieren el nombre de cancerígenos. Los tipos
de agentes mutágenos tenemos físicos, dice, son los más dañinos, hereditarios y producen enfermedades congénitas. A veces puede ser un caso, el cáncer. ¿Sí? Sigan. Ya. Dice, en ejemplos de agentes mutágenos físicos, ustedes hoy saben el problema de esta enfermedad del Alzheimer. Dice, es una enfermedad nerviosa degenerativa, marcada por una senilidad prematura que le causaría en el daño genético del cromosoma número 14. Ustedes saben, en un genoma es el conjunto de cromosomas. En las células somáticas nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, quiere decir 46 cromosomas. Pero la alteración para que se produzca esta enfermedad del Alzheimer se da el daño en el cromosoma número 14. Ya. Dice, agentes mutágenos químicos se encuentran en todas las sustancias químicas que se puedan imaginar, como ejemplo en los alimentos y en las sustancias de uso cotidiano. ¿Sí? Ciertos alimentos, como dice, colorantes. Estos colorantes, por ejemplo, nosotros mucho utilizamos en productos cárnicos procesados, salchicha, todo lo que es embutidos. El humo del tabaco, la nicotina, el alquitrán, estos son mutágenos químicos que van a alterar los genes y de ahí esto puede dañar, ¿sí?, algunos fármacos. Por eso es que no es aconsejable la automedicación. Nos duele algo en el cuerpo, nosotros lo que recurrimos a la farmacia, rapidito, deme esta pastilla, parece que me va a dar gripe, deme unas pastillas para la gripe. La automedicación, ya ese rato creemos y estamos conscientes que nos hace bien. Pero con el pasar de los años, estos fármacos, sí, van a causar daño porque algunos genes se vuelven mutantes, se hacen más fuertes y ya no, el remedio que usted ingiera ya no le causa sanación. Y dentro de los agentes mutágenos biológicos, dice, las posibles fuentes de mutágenos biológicas pueden ser todos los preparados de naturaleza biológica utilizados en medicina profiláctica o terapéutica, tales como vacunas, antitoxinas, dice el suero, los antígenos, todo eso sí puede repercutir. Por eso es que, por ejemplo, a veces en exámenes de sangre, cuando queremos donar, siempre nos piden ¿qué? ¿Cierto? Que tienen que ser compatibles para acceder de un individuo a otro. Como yo les decía, en los físicos, radiaciones ionizantes tenemos los rayos ultravioletas, son perjudiciales, los rayos X, los rayos gamma, beta y radiaciones con elementos radioactivos como son el radio, el uranio y el cobalto. También es dañino, dice, ultrasonidos que produzcan elevada energía y ciertos choques térmicos. Ya. En químicos, ustedes siempre conocen alcaloides. Tenemos, por ejemplo, el café. El exceso, porque tiene la cafeína y eso es un alcaloide. Sí, dice alquilantes como el gas mostaza y cancerígenos como la benzovirina. Y muchas drogas, la LS, ¿cierto? El ácido nítrico, la nicotina, les dije el alquitrán. Ustedes saben, en el tabaco encontramos 300 sustancias cancerígenas. Nosotros, o ustedes, mayormente van a decir, ¿cómo va a haber en un simple tabaco esa cantidad de productos químicos que puedan alterar a los genes que están en los cromosomas? Y en los biológicos, ahí está el cuadro, dice virus y bacterias. Perfecto. Bueno, ahora hablando un poco de los cromosomas,
Como sabemos, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo, es decir, que están adentro del núcleo, ¿no es cierto?, de las células. Transportan fragmentos largos de ADN, tienen la capacidad de transportar el ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en forma apropiada, es decir, que portan una cantidad de proteínas para que se pueda desarrollar el ADN y que pueda cumplir sus funciones de manera adecuada. Aquí tenemos un cromosoma. ¿Por qué están formados los cromosomas? En la parte superior, en la parte superior tiene las cromátidas. Una de las cromátidas, bueno, los cromátidas tienen en el tope, unos compuestos que se llaman los telómeros. En el centro, el cinetocoro o centrómero tiene brazos largos. Estos brazos contienen cada una de las bandas, ¿no? Cada una de las bandas, como habíamos visto en la clase anterior, tiene la posibilidad de distinguirse o de sufrir diferentes mutaciones numéricas o de construcción, ¿no es cierto? Lo que lo permite tener bueno, te sirve para diferentes cosas, ¿no? Te ayuda a crear diferentes tipos de células. Y tienes la construcción secundaria, ¿sí? Que es esta partita de aquí, y el tope que se llama satélite. Entonces aquí tenemos cómo está formado un cromosoma. Recordemos, cromátidas, centrómeros y los brazos. Los brazos contienen bandas y los satélites. Y los telómeros en las cromátidas. Generalmente esto es un cromosoma. Existen diferentes tipos de cromosomas. Los cromosomas se clasifican generalmente según la longitud relativa de sus brazos. De hecho, es de la posición del centrómero, ¿no es cierto? Quiere decir de que dónde está ubicado el centrómero, esta va a ser la clasificación del cromosoma. Miren, tenemos el metacéntrico, que se encuentra justo en el medio del centrómero, el submetacéntrico, que está un poquito más arriba, ¿sí? El subtelocéntrico, que se encuentra casi en el tope superior, y el telocéntrico, que si ustedes se fijan, no tiene brazos superiores, ¿no es cierto? O brazos cortos. O brazos cortos, exacto. Entonces, vamos a ver ahora un poquito de lo que significa para nosotros la obtención del ADN. Esperemos de que nos alcance todo el tiempo porque es un poquito largo, pero sin embargo yo creo que es fundamental que lo veamos. ¿Sí? Veamos, aquí está. Compartamos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice DNA extraction, ¿sí? ¿Qué significa? Extracción del ADN a través de técnicas virtuales, a través de biotécnicas virtuales de laboratorio. Entonces vamos a ver cómo está, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el ADN, ¿sí? Vamos a hacer la prueba de un ADN humano. ¿Para qué nos sirve o para qué necesitamos el ADN humano? Nos dice, ¿sí? Entonces, cuando generalmente suelen nacer los bebés, lo que hacen es sacarles una prueba de talón, que es hincharles el pie, ¿sí? Sacar una gota de sangre y se llama un test genético. Sirve para identificaciones de cuerpos, como habíamos hablado, para cadáveres, y para análisis forenses, ¿no? Nos ayuda a levantar evidencias forenses. Típicamente los procesos de ADN están estandarizados, tienen una extracción importante de los procesos, ya que primero se necesita purificar las proteínas y eliminar las células contaminadas. Para esto se necesita que podamos eliminar el resto de células del cuerpo y poder sacar los núcleos a partir de dos métodos simples de extracción de ADN. Como vemos, aquí tenemos una célula, este núcleo, y dentro del núcleo que están son los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, adentro del cromosoma vamos a intentar extraer el ADN, ¿sí? Entonces, miren, si vamos viendo en función de las características de lo que habíamos visto en clase, primero está como la materia más pequeña el ADN, ¿no es cierto? Luego sigue el cromosoma que contiene el ADN. Y luego, más grande aún, está el núcleo que contiene el cromosoma. Y luego más grande está la célula. Y la célula forma una parte de algún tejido, un órgano o un sistema, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo llevamos viendo, ¿ya? Siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente suelen utilizar para poder extraer el ADN? Se suelen hacer unos hisopados, ¿sí? Unos hisopados de la boca, ¿sí? Esto tiene la función de poder sacar un poco de las células que generalmente se suelen crear en la mucosa de la boca, ¿sí? O con un palillo. Con un palillo, sí, con un hisopo.
Entonces, para poder hacer el estudio del ADN, tenemos 4 fases, ¿sí? La primera fase se llama la colección y el chequeo de las células, o la colección o la recolección de las células. Después vamos a abrir la cadena de ADN, sí, vamos a abrir y para poder analizarla. Después vamos a separar las proteínas que contienen este ADN y finalmente vamos a encerrarlas o vamos a separarlas completamente, todas estas proteínas, para poder hacer el análisis y el estudio de cada uno de los componentes de la misma. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está un poco claro. Vamos a ver si alcanzamos a hacer todas. Los materiales para poder hacer esta recolección son una centrífuga, pipetas, estas son las puntas de las pipetas, y diferentes compuestos como alcohol isopropílico y agua destilada. ¿Sí? Es una termocupla, me parece que es el nombre en español. ¿Sí? Entonces tenemos un balde de agua caliente, la microcentrífuga, la centrífuga, las micropipetas, las puntas de las micropipetas, los hisopos, soluciones líquidas, y tenemos esto que se llama las puntas, ¿sí? Que tienen la función de poder meterse en la centrífuga, ya a ver cómo entra. Entonces, esto es didáctico. Yo voy a hisopar la boca de este joven, ¿sí? Le hisopé la boca y vamos a introducir el ADN extraído en el hisopado de la boca, acá dentro de este tubito. Pero veamos si me deja. Qué raro, ya hace un momento le hice. Bueno, denme un segundito, déjenme hacerle el hisopado, ¿ya? Ya les vuelvo a compartir. Los jóvenes, como ustedes ven, el papel que hoy, en el siglo XXI, tiene valor la genética, ¿no es cierto? Es muy importante llegar nosotros a conocer estructuras tan pequeñitas. Ya, como vemos, ya le pude hacer el hisopado. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos ya algunas células que necesitan experimentalmente para poder verlos, ¿no es cierto? Entonces, en estas células, ¿qué contienen? Estas células contienen dentro de su núcleo el ADN, ¿ya? Siguiente. ¿Qué es lo que suelen hacer? Se corta una parte del hisopo, se coloca una solución de agua, de lisis, ¿sí? Que tiene la finalidad de poder extraer o romper como un detergente las células que no queremos estudiar y poder separar el ADN, ¿no es cierto? Poder abrir de todo lo que está formado el núcleo de célula, coger el cromosoma, romper estas partes del cromosoma y poder ver el ADN. Entonces, esto es una micropipeta. Esta micropipeta ya tiene la solución que estaba aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocarle la solución que está aquí y le vamos a llenar, ¿sí? Una vez de que le colocamos esta solución, se procede a tapar y se mete en este reactor batch, que tiene la capacidad de, a una cierta temperatura, estar agitando, hasta que quede homogénea la solución, ¿sí? Le colocamos, por eso tiene esa forma como de dientecito, y las células van a hacer lo siguiente, ¿sí? Se rompió la estructura de la célula, ¿no es cierto? Se rompió el recubrimiento de la membrana celular, y ahora ya vamos a estudiar internamente en el cromosoma el ADN, ¿sí? Miren cómo se va rompiendo, ¿sí? Entonces, miren, esta solución tiene la función de tener una base de detergente, ¿no es cierto? Esta base de detergente ayuda a romper cada una de las células que no vamos a estudiar. Bueno, vamos a romper cada una de las partes de la célula que no vamos a estudiar y vamos a basarnos solo en el estudio del ADN, ¿ya? Entonces, hemos separado la proteína del ADN. Después, cuando ya está separada esta proteína, ¿sí? Vamos a colocarle
un poco de la concentración de una solución salada, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder internamente? Entonces vemos que por un lado se separaron las proteínas, ¿no es cierto?, que contenían el ADN. Y por otro lado, estos hilos rojos que nosotros vemos, ya es el ADN formado, ¿sí? Finalmente, si se quiere llamar finalmente, vamos a meterle en una centrífuga. La centrífuga tiene la función de dar vueltas a muchas revoluciones. Y al tener varias revoluciones, va a separar por diferentes fases, ¿sí? Va a separar una parte proteica, que es las proteínas que rompemos, luego va a seguir el ADN y finalmente va a quedar en la parte inferior, va a quedar va a quedar en la parte de abajo líquidos o las soluciones que ocupamos para extraer, ¿sí? Entonces, chicos, esto es en términos generales cómo se realiza la extracción del ADN. Yo tengo una foto, pero no recuerdo dónde la tengo, de cómo me quedó una separación del ADN del excremento de la gallina. Y les voy a subir, ¿sí? De hecho, voy a buscarle mientras seguimos en la clase y para ver si les puedo mostrar. Eso, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por favor, díganlo, menciónalo. Vamos a ir trabajando así. Para finalizar este tema, se tenía planificado poderles dar una actividad, pero como ustedes saben, los deberes son cada 15 días, ¿no es cierto? Y esta semana justo no nos toca la semana de los deberes. Pero sin embargo, yo les dejo este link que yo les pido que ustedes ingresen, ¿sí? Y revisen la extracción del ADN. Porque ¿cuál es la finalidad de la extracción del ADN? Es de que nosotros podamos hacer una experimentación. Vamos a extraer el ADN de alguna fruta, ¿sí? Vamos a extraer el ADN, no sé, tal vez de la cebolla o de alguna fruta con la finalidad de que podamos identificar cuál es este proceso, pero vamos a hacerlo de manera artesanal, ¿sí? Entonces vamos a buscar la manera de que se vuelva un poco más sencillo para nosotros. Entonces yo tengo un librito, sí, este librito tengo la experimentación ya lista para que la podamos realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para la siguiente clase? Vamos a necesitar un vaso de guisantes o de plátano, una licuadora que tenemos en la casa, un pellizquito de sal, un poquito de sal significa, agua fría, un colador, que es el colador que utilizas para pasar el café, ¿ya? Un Perdón, embudo Brian, pequeñito. perdón, Brian, el guisante, para que entiendan, también son los frijol. El frejo, eso. Eso, el ¿Sí? guisante es el frijol. Un embudo, dos recipientes de plástico, ¿sí? Dos recipientes cualquiera de plástico que tengan en la casa, 2 cucharadas soperas de jabón líquido, detergente, lavavajillas o el shampoo, ¿sí? 2 cucharadas. 3 o 4 tazas o vasos de tubo, 2 gotas de zumo de piña, si intentemos conseguir la piña, ¿ya? Etanol, que es el alcohol que venden en la tienda o el que tienen en la casa para lavarse las manos, son 96. Palillos de dientes, ¿sí? Los palillos de dientes que tenemos en la casa y una cuchara, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer en la siguiente clase y por favor que ustedes tengan ya todos los elementos listos para poder hacerlos. Yo voy a hacer el experimento, voy a subir un video. Dicen una Para que pregunta. ustedes puedan replicar esto, ¿ya? Entonces, hasta ahí, profe Gonzalito, creo. Chicos, está abierta la ronda de preguntas. Podemos hacer una recapitulación entera. Tenemos 5 minutos de lo que hemos visto estas clases. Una Abierto el pregunta, micrófono, Lice. chicos. Una pregunta, Lice. Claro. Estos materiales usted nos va a mandar al Classroom. Les voy a subir al Claro, ¿ya? Les voy a subir para que ustedes Muchas los gracias. tengan, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? El segundo Alison igual va a subir el licenciado Bolaño. Sí, también. Todo también. vamos a subir, sí. Ustedes ya están manejando Claro, ¿Solo ¿no? realizamos eso y no mandamos o qué? No, solo van a tener todos los materiales. Yo voy a hacer un video, voy a subirles el video para que vean y la siguiente clase la elaboramos, ¿ya? Ah, ya listo. Sí, vamos a hacer un informe de eso, ¿sí? ¿Algo más? Respecto a la clase, chicos, ¿está claro el ADN, los cromosomas, las mutaciones? Hay deberes, Esta semana no hay deberes. ¿Algo más? Solo resúmenes para que tengan en el cuaderno, nada más. ¿Alguna Ya, duda, gracias. chicos? Pregunten nomás. No. Si está claro del ADN,
Está claro Hágale. cómo se forman las mutaciones, Por supuesto. cuáles son agentes mutágenos. Entonces, desde hoy en adelante, como les explicaba, hay físicos, químicos, biológicos. Hoy es el tiempo de que tenemos que tomar conciencia y previo el estudio de estos agentes, los cambios que a futuro pueden dar. ¿No es cierto? Es la alteración de los genes en los cromosomas. Por eso decíamos el exceso de cafeína. No es que se les prohíbe tomar café, pero hay personas que exceden en el día 6, 7 tazas. ¿Sí? Otras personas, por ejemplo, en alcoholes. Otras personas, las drogas. Entonces, a futuro en la descendencia es lo que va a haber estas alteraciones. ¿Sí? Claro, hay un experimento bueno, no es un experimento, es una técnica, sí, hablemos con propiedad, en las petroleras que toman radiografías de los tubos. ¿Sí? Entonces se encarga de tomar una radiografía en el tubo para ver cómo está la corrosión en el tubo del transporte del crudo. Entonces la persona que es la encargada de realizar la experimentación suele tener láminas, ¿sí? Láminas de metales pesados como el plomo, y además de una protección de cuero, etcétera, etcétera, por las altas cantidades de radiaciones. Entonces, por ejemplo, esta persona que me contaba decía que la persona que se encargaba de las radiografías había tenido hijos que tenían mutaciones genéticas. Esto era gracias a la alta cantidad de radiación. Entendamos qué es la radiación. La radiación es una cantidad de energía muy alta, ¿sí? Es una gran cantidad de energía acumulada por una fuente. Cuando tú le inyectas una gran cantidad de energía a una célula, etcétera, o a cualquier ser vivo, de hecho, va a tomar estados de excitación o de mutación, ¿sí? Claro, y Esto explota. va a permitir que cambie su material genético. Y al cambiar su material genético, las células que estaban programadas para comportarse de una manera, a partir de su ADN, va a comportarse de otra manera que no es la normal, ¿no es cierto? Entonces, no es la estandarizada. Y esto va a producir que los seres humanos o los seres vivos que nosotros estábamos acostumbrados tengan mutaciones, ¿sí? Igual la exposición a muchos químicos Al sol mismo. o suele suceder, inclusive suele suceder de que por agentes naturales como la herencia genética de un padre a otro, de una generación, de un padre a un hijo, te da también mutaciones, como por ejemplo el síndrome de Down o labios lapurinos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, inclusive en la actualidad, para finalizar nuestra clase, creo, existe técnicas que están aprobadas por ciertos países en donde te permite escoger tú qué material genético quieres que lleve tu hijo, ¿no? El color de ojos, el color de piel, qué enfermedades podrían tener, porque hay recuentos de ADN, entonces tú ves cuáles enfermedades o sea, con posibilidades de que tengan tus hijos. Entonces, en países un poco más desarrollados, inclusive a ese nivel de responsabilidad, tienen los padres cuando deciden tener hijos. No pueden decir, bueno, mi hijo puede salir enfermo, entonces decido no tenerlo, etcétera. Entonces, eso, profe, yo creo que ya con eso terminamos. Ya se acabó la clase y ya se acabó el tiempo también. Les agradezco mucho, chicos. Profe Gonzalito, ¿algún mensaje final? Gracias. Agradecerles a todos la colaboración y de esta forma trataremos de llevar en adelante las clases para mejor entendimiento de ustedes. Gracias, Liceo. Un abrazo, Gracias. chicos. Cuídense mucho en casa. Claro, muchas gracias.